Al parecer, el Partido del Centro Democrático ya está acostumbrado a mostrar las cifras del entonces presidente Iván Duque y hacerlas pasar como las cifras que en este momento supuestamente dan en el gobierno del presidente Gustavo Petro. La senadora por el Partido del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lo hizo una vez. Ella, a través de su cuenta de X, publicó una imagen en donde se podía ver el incremento de los cultivos de cocaína al pasar de los años. Sin embargo, como es costumbre de la oposición y los uribistas de nuestro país, entonces a todo le echan la culpa al presidente Gustavo Petro, cuando en el gráfico que ella misma presentó se evidencia que ese solamente va hasta el año 2022. Es decir, ese incremento de los cultivos de cocaína se dieron hasta el gobierno del entonces presidente Iván Duque. María Fernanda Cabal, a través de su cuenta de X, publicó lo siguiente. Este gráfico de Inside Crime muestra cómo aumentan los cultivos de coca y la cocaína en el gobierno de Petro, las únicas cifras al alza que financian el terrorismo. Aquí hay que atacar el narcotráfico con decisión, con la Constitución y con la ley. Es la cocaína el insumo que alimenta todas las estructuras criminales. Y eso iba acompañado de la siguiente imagen. Allí efectivamente ustedes se pueden dar cuenta que este es un histórico desde el año 2010 hasta el año 2022 y en donde se puede evidenciar el incremento de los cultivos de coca en nuestro país. Sin embargo, es de recordar que en el gobierno del entonces presidente Iván Duque fue en donde se puede evidenciar que hubo mayor incremento de cultivos de cocaína y que el presidente Gustavo Petro tomó posesión de su cargo hasta el 7 de agosto de 2022. Es decir, ya venía un rezago de esos cultivos de cocaína desde el gobierno de Duque. Esa gráfica publicada por la senadora María Fernanda Cabal causó burlas, pero también, por supuesto, preocupación, ya que fueron miles las personas que repostearon y le dieron me gusta a esa imagen y a esa información falsa publicada por la senadora del Centro Democrático. Porque, bueno, no podemos negar que aún en la actualidad hay personas que se quedan simplemente con el titular o con la poca información que ven, pero no van un poco más allá a averiguar exactamente si lo que ella dice es cierto. La representante Mafe Carrascal de hecho concuerda con eso, de que es preocupante que varias personas a ojo cerrado, como lo dice ella, republiquen esa información falsa de la senadora María Fernanda Cabal, haciendo querer quedar mal al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y Mafe, a través de su cuenta de X, le respondió a la senadora y le dijo: más preocupante que una senadora que no sabe leer una gráfica son las miles de personas que a ojo cerrado le dan me gusta. Ay, María Fernanda, dándose tiros en el pie. Estudie, vaga. Y por eso hasta el mismo presidente Gustavo Petro tuvo que salir a desmentir lo que la senadora estaba escribiendo a través de esta red social. Y el primer mandatario le respondió contundente lo siguiente: senadora, estudie. La gráfica dice que en su gobierno, el de Duque, donde hicieron trizas La Paz, aumentó el cultivo de hoja de coca como nunca y la tasa de homicidios en el Cauca y en todo el país. Hacer trizas La Paz trae más narcotráfico y muerte. Eso fue lo que usted y su movimiento lograron. Pero por supuesto, la senadora, sin ningún tipo de vergüenza ni pudor, dejó esa imagen allí publicada en su red social, para que por supuesto muchas de las personas que les creen, que aún van a sus redes sociales para supuestamente informarse, les crean esta pésima y falsa información de la oposición, porque esa es la oposición de nuestro país, mentirosa como nunca. Y a la senadora María Fernanda Cabal se le unió la otra senadora Paloma Valencia. Dentro de las casi 6 mociones de censura que se inventó la oposición para poder dilatar en tiempos algunos de los debates y de las reformas más importantes que tenía este país, se encontraba allí la moción al ministro de Defensa Iván Velázquez. Esa moción de censura fue citada por los partidos de oposición, como el Centro Democrático y Cambio Radical. Y allí, durante esa intervención de la senadora Paloma Valencia, ella también quedó en ridículo, porque lo único que hacen es dejar en evidencia que efectivamente desde el gobierno del entonces presidente Iván Duque subieron los homicidios y los cultivos de hoja de coca en nuestro país. En esa gráfica y en la intervención que ustedes van a ver a continuación se puede ver una gráfica enmarcada por 2 partes. Una que son las barras verdes que muestran las hojas de coca y los cultivos que hay en el país en este momento, y la otra es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el Cauca. Sin embargo, efectivamente se puede ver que en el gobierno de Iván Duque se dispararon los cultivos de hoja de coca y del mismo modo los homicidios. Escuchen y vean ustedes mismos esa gráfica y lo que menciona la senadora Paloma Valencia.
las necedades que dice y que por supuesto son preocupantes porque es información falsa y que corresponden al gobierno de Iván Duque. Las cifras de lo que está pasando en ese departamento. Siguiente diapositiva. Quiero que vean esta gráfica que tal vez es de lo más impresionante que les quiero mostrar hoy. La línea punteada que ustedes ven ahí es el Acuerdo de La Habana. Y a partir del Acuerdo de La Habana, como ustedes pueden ver, en las barras verdes, los cultivos ilícitos en el departamento se dispararon. Y a partir del Acuerdo de La Habana y con el disparo de los cultivos ilícitos, miren cómo la curva, esa es la curva de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del departamento del Cauca. Yo no la alteré para que parezca idéntica a la curva de los cultivos ilícitos, pero ahí está la prueba, senador Blanco, de cómo los cultivos ilícitos generan violencia. Y miren cómo después del Acuerdo de La Habana crecen los cultivos ilícitos y empieza a crecer de manera radical el homicidio en el departamento del Cauca. Y ustedes ven que llegamos a cifras de 51, 52, 52.7, 56 y el año pasado 53.5, 53 caucanos asesinados por cada 100.000 habitantes en el departamento. Es una de las cifras más altas de todo Colombia y del mundo y que habla de un problema estructural relacionado, por supuesto, como lo estamos mostrando ahí, con los cultivos ilícitos. Y me parece que es muy importante observar lo del Acuerdo de La Habana, porque ahí están los años del gobierno también del presidente Santos. Esta discusión que tengo cariñosamente con el doctor Humberto de la Calle y con todo el respeto, sobre si realmente ese acuerdo le trajo paz a los territorios. Y aquí evidentemente, doctor Humberto, al Cauca no. Al Cauca le trajo cultivos ilícitos y homicidios. Y yo quiero que ustedes vean estas siguientes diapositivas, para que entendamos por qué yo tengo que decirles que el gobierno tiene la culpa de lo que está pasando en el Cauca. Porque en esta diapositiva de los resultados de la interdicción, ellos dicen, nosotros vamos a suspender toda la política de erradicación, porque la política de erradicación no le ha funcionado a Colombia. Ese era el discurso. Y que iban a hacer interdicción. Y yo me tomé el trabajo de mirar los resultados de la interdicción de las drogas en los últimos 14 años. Ahí los tengo dibujados. La línea roja, senadores, es el promedio de interdicción que tuvo Colombia en los últimos 14 años. Y como pueden observar, estamos en un aumentico, pero apenas significativo en lo que podemos ver. Y ahorita van a ver lo que eso significa para todo Colombia. Varios ciudadanos le han respondido a ese trino de la senadora Paloma Valencia, por supuesto, desmintiendo esa narrativa de querer echarle la culpa al presidente Gustavo Petro sobre los homicidios y los cultivos de hoja de coca en el Cauca. Y varios han escrito lo siguiente. La senadora uribista muestra datos de cómo durante el gobierno del uribista Iván Duque se disparó la violencia en el Cauca, pero insiste en echarle la culpa de todo a Petro. Otro usuario, de hecho, también le recordó cuáles fueron los años en los que Iván Duque gobernó en este país. Y él le dijo, ¿y cuál fue el presidente que rompió los acuerdos? ¿Desde qué año empezaron las tasas altas de cultivos ilícitos? ¿Quién gobernó entre 2018 a 2022? Si va a mostrar gráficas, sea coherente, señora. Otro usuario también le respondió a Paloma Valencia con lo siguiente. Básicamente Duque disparó los homicidios y Petro los está disminuyendo. Y aún así, lo que continúa preocupando es la cantidad de personas que están viendo este video y que posiblemente le creen también a Paloma Valencia, igual que lo hicieron con María Fernanda Cabal. Ese video de Paloma Valencia ya tiene más de 42.000 reproducciones y más de 600 me gusta. E igualmente, por favor, escuchen este pequeño fragmento de lo que mencionó Miguel Uribe Turbay allí en esa plenaria de moción de censura en contra del ministro de Defensa Iván Velázquez. Porque este también en sus mismas palabras dice que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro nos está devolviendo a lo peor de la guerra, cuando es la guerra que dejó el entonces gobierno de Iván Duque, que de hecho ni siquiera llamaba masacres a las masacres que ocurrían en nuestro país, sino homicidios colectivos.
O sea, ¿qué más podíamos esperar de una persona como esta que no le apostó ni un poco a la paz de nuestro país? Escuchen ustedes las mentiras que dice Miguel Uribe Turbay. Hoy, el pasado de violencia y terror está respirando en el cuello a los colombianos. Gustavo Petro nos está devolviendo a lo peor de la violencia. Mientras es bondadoso con los criminales, es cruel con los colombianos de bien. Y mientras hoy matan colombianos en el Cauca, Petro está tomando whisky y champaña en Europa. Petro decía que no iba a ser el gobierno de los palacios, de los bacanales, pero si algo nos ha quedado claro es que este es el gobierno de los bacanales. Mientras en el Cauca se soporta una violencia absolutamente aterradora, Gustavo Petro se esconde en su Twitter. Y le exigimos a Gustavo Petro que gobierne para solucionar los problemas de nuestra casa, Colombia. Así que ustedes, por favor, aquí a través de los comentarios cuéntenos qué opinan de estas declaraciones mentirosas de la oposición, que por supuesto están utilizando gráficas del gobierno del entonces presidente Iván Duque para hacerlas pasar como actuales, como cifras del presidente Gustavo Petro, cuando en realidad pues son cifras que quedaron rezagadas del gobierno de Iván Duque. Es una guerra que él perpetuó y que hasta este momento el presidente Gustavo Petro es el que está haciendo todo lo posible para poder retornar al país a la paz.